relato a usted le parezca muy familiar por ser conocido, déjeme decirle que el Espíritu Santo siempre tiene un ángulo de su palabra que nos va a traer alimento para fortalecer nuestro espíritu. Y mientras usted lo encuentra en la pantalla, le voy a pedir si es tan amable de ponerse de pie. Y cuando lo encuentre me da un amén. Génesis capítulo 2, verso 19, vamos a leer hasta el verso 25 y después vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 2, 19 dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y las trajo al hombre para ver cómo las llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, o varona en alguna versión dice, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Oramos al Señor. Padre, por el poder de Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor, para pedirte que nos sacies en nuestra vida, que tu palabra, Señor, se convierta en vida dentro de nuestro corazón, que pueda ser una palabra que nos mantenga siempre, Señor, bien confiados en ti y bien dependientes de ti, y que podamos mantener una comunicación cada día más clara, pues Señor, es la petición que presento delante de ti. Te ruego, Señor, uses mi vida para transmitir tu palabra, que ya está bendecida, pues salió de tu boca. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Bueno, aquí en esta porción que leímos, hermanos, se deja ver cómo cuando Dios hizo al hombre y lo formó del polvo de la tierra, le dio una función. Alguien me preguntaba, ¿verdad?, ¿quién inventó el trabajo? Dios. Dios inventó el trabajo. Digo usted, gloria a Dios por trabajo, pero que no sea tan pesado, porque dentro del huerto no era tan pesado. Pero dice ahí que él tenía una labor, y dice que Dios le trajo a todos los animales para que él les diera un nombre. Pero fíjese, ponga atención a esto. Y dice que a cada ser viviente que Dios le trajo, siendo desde el ganado, las aves del cielo, las bestias del campo, dice que a cada uno le dio un nombre, pero conforme al nombre que les dio, esa función tenían. Esas eran sus características. Entonces Dios a nosotros nos ha dado un nombre y lo tiene Él reservado, y conforme a ese nombre vamos a honrar el propósito para que Dios nos lo dio. Aquí en la tierra nos pusieron nombres terribles a veces, ¿verdad? Pero Dios tiene un nombre nuevo, porque nos da la oportunidad de nacer de nuevo cuando venimos a Jesucristo. Se ha alabado su nombre por ello. Pero dice que cuando Adán, hermano, estaba haciendo ese trabajo, dice que todos los animales tenían cada uno su pareja, pero para él no se encontró nadie que pudiera ser una ayuda idónea. Entonces, aquí es donde quiero entrar en la parte del mensaje que tengo para usted hoy, donde dice aquí la Escritura que en el verso 21, que el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió. Y mientras él estaba dormido, dice que Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor había tomado, dice que formó una mujer y la trajo al hombre. Ahora, yo le quiero hablar un poquito acerca de este sueño profundo. Este sueño profundo, hermano, la Escritura a veces lo menciona solamente un sueño, pero cuando habla de algo profundo, quiere decir entonces que Adán cayó, hermano, él estaba solo, él no tenía la mujer.
Él la tenía por dentro, pero no la tenía por fuera. Entonces no la veía, no la conocía. Y entonces cuando se acostó a dormir con el sueño profundo, no cree que lo golpeó y lo derribó por el suelo, sino que cuando uno le da un sueño sabroso, uno busca dónde acurrucarse. Y entonces él fue y se acostó solo. No estaba nadie a su alrededor como la mujer. Él se acostó solo y él tuvo un sueño profundo. Y cuando las personas caen en un sueño profundo, es donde Dios aprovecha para hacer algo. Estaba él dormido, pensando, todos tienen su pareja, yo no tengo mi pareja. No se estaba quejando, estaba pensando, pero tenemos un Dios que es poderoso, que ese conoce hasta los pensamientos, las necesidades, lo que a cada uno le hace falta. Y lo importante es que uno, mientras se cumplen los deseos de corazón, mientras se cumplan las necesidades que tenemos delante de Dios, podamos permanecer sirviéndole a Dios. Adán tenía una comisión de otorgar nombres a los animales y eso no fue nada fácil. A mí a veces me preguntan, ¿se acuerda de fulano? Padre bendito, tanta gente que viene a la iglesia y luego se va y luego se tarda meses y luego regresa, y a veces hasta años. Y a veces a los que veo todos los días se me olvida el nombre. Y le digo a mi esposa, ¿cómo se llama el hermano que me saludó? Y la hermanita que me saludó. Ay, ¿no te acuerdas? Es que ya después de 60 millas por hora, como que el viento se le atraviesa a uno y no le deja claridad para acordarse de todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios a nadie se le olvida. Nadie se olvida. Dios no se olvida de ninguno, ni de sus necesidades. Dice que Él conoce tu acostarte y también tu levantarte. Cuando uno se acuesta, a veces se acuesta uno con inquietudes. Pero Dios trabaja mientras uno duerme. Tenemos un Dios, hermano, que no le da sueño. Tenemos un Dios que está pendiente. Y mientras tú te acuestas a dormir, con tus problemas, con tus necesidades, con tus clamores internos, ten descanso. Porque Dios trabaja en medio de esas cosas para saciarnos. A Adán dice que le hizo caer un sueño profundo. ¿Qué sería lo que Adán tendría necesidad? Pues de una mujer. Pero no, como no lo había, él no podía estar pensando en una mujer como uno de los animales, porque es bestialismo. Tenía una gran necesidad. Todos ellos tienen su pareja, pero yo no la tengo. ¿Sabe usted que hay mucha gente que está así? Que todo el mundo ve que tiene su hogar, su familia, su matrimonio, y algunos no lo tienen, pero eso no quiere decir que nunca va a haber. Eso quiere decir que Dios está trabajando para formar a alguien. Buenas noticias, porque mientras él dormía, le fue caído un sueño que le empezaron a abrir de sus costillas y le sacaron a una mujer. Que dice aquí en el verso 22, y de la costilla que el Señor Dios le había tomado al hombre, formó una mujer. Entonces no fue algo tan rápido. Tuvo que haber tenido una formación. Tuvo que haber tenido, hermano, un tiempo donde Adán durmió. Pero mientras él estaba dormido, Dios, hermano, estaba trabajando haciendo una formación de una mujer que cuando se la presentara a Adán, se quedaba con la boca abierta. Déjeme decirle, mientras Cristo durmió, Dios empezó a formar una mujer, la iglesia. Gloria a su nombre. Pero le está dando formación, porque Él no se va a casar con una niña, Él se va a casar con una mujer, que es representada en la iglesia. Pero hoy me voy a enfocar más sobre la importancia del sueño. ¿Cuántos de aquí tienen sueños? Levante su mano si tiene sueños. Si no tiene sueños, diga, pues ni modo, hermano. ¿Qué quiere que levante la mano si no recibo sueños? Más que puras pesadillas. Bueno, los sueños de Dios. Porque cualquiera puede tener pesadillas. Eso no quiere decir que Dios le esté hablando. La cosa es cuando Dios habla. La cosa es cuando Dios tiene una manera de comunicarse. Y es importante, hermano, que nos demos cuenta que toda situación que podamos estar enfrentando en la vida, Dios tiene siempre la manera de poder saciar.
pero con los principios de Dios, con la idea de Dios. Y entonces me di cuenta que cuando Adán se encuentra con esta formación que Dios hizo, dice, hermano, que él dio una expresión que dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué tenía que salir esa expresión? Esta es ahora. ¿Y por qué no nomás solamente decir es carne de mi carne y hueso de mis huesos? ¿Por qué tenía que decir esta es ahora? Entonces, hay una versión en la Biblia, no sé si la tienen por ahí, Pepe, pero es la Nácar con Lunga, en el capítulo 2 y verso 23. ¿La tendrán por ahí? ¿No? ¿No está? Bueno, confíe en mí, aquí lo tengo, si después lo quiere venir a leer, se lo puedo enseñar. Pero dice así esta versión. Génesis capítulo 2, verso 23, esta versión Nácar Colunga es una versión de la Biblia muy antigua, aunque tiene libros apócrifos, pero es reconocida por su fidelidad en la traducción. Y dice así: Adán exclamó: esta sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne, esto se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Hay otras versiones que son muy tremendas, pero aquí se deja ver, hermano, que cuando él dice esto sí que ahora, que ya es hueso de mis huesos y carne de mi carne, quiere decir entonces que Dios estuvo trabajando para formar a alguien que fuera a ser compatible con la vida de Adán. No iba a ser muy difícil porque había salido de él mismo. Entonces me llama mucho la atención cómo es tan importante que todo propósito en Dios pueda ser Él quien intervenga. ¿No acaso así fue cuando Abraham necesitaba que su hijo encontrara una esposa que le dijo a Eliezer: ve y busca una esposa para mi hijo, pero no vayas a ir entre las cananitas, sino ve a la tierra de donde nosotros venimos? ¿Por qué? Porque para el propósito que Dios tiene en su vida necesita a alguien que sea compatible. Y se deja ver, hermano, que esa mujer, cuando fue traída para Isaac, fue uno de los mejores matrimonios que se deja ver en la Biblia. Aunque todo matrimonio tenga sus desavenencias, sus cosas que se tienen que ajustar, mientras no sean demasiado graves, ellos también tuvieron algunas cosas que tuvieron que ser arregladas al final de la vida de Isaac. Dice que ella había perdido su vista, ya no tenía tanta revelación, ya él estaba quedándose ciego, y a la hora de dar la bendición tenía que tocar a sus hijos para identificarlos. Pero dice ahí que hubo un engaño por parte de la esposa, y de alguna manera pudieron, hermano, con la ayuda de Dios salir adelante para que se cumpliera el propósito de Dios. Y de todas maneras la bendición tenía que caer sobre quien tenía que caer, y era sobre Jacob y no sobre Saúl. Pero déjeme decirle una cosa: a pesar de que hay errores, Dios los puede enmendar. Quizás nosotros hemos atravesado en la vida con errores familiares, con errores, pero lo importante es enmendarlos. Porque ¿quién puede decir, hermano, que nunca comete falta? Sería engañarse a sí mismo. Pero la verdad no es tanto el error cometido, sino como la intención de la reflexión, de volver a enderezar las cosas. Bueno, pues entonces, como Dios estaba formando a esa mujer, dice que entonces Él dijo: esto sí. ¿Cómo que esto sí? Es que lo que antes está en su mente no. A veces nosotros tenemos una mentalidad equivocada, y es hasta que Dios interviene que nuestra mentalidad puede ser saciada, puede ser enderezada, puede ser corregida. Entonces así sucede, hermano, muchas veces con los sueños. Uno tiene necesidades, uno tiene anhelos durante el día, quizás uno ni los presenta en oración con Dios. Quizás uno, hermano, quisiera estar sano, quizás uno quisiera tener abundancia, quizás uno quiera tener armonía, quizás uno tenga que tener un ambiente familiar bonito, y no se logra de momento. Pues eso no quiere decir, hermano, que Dios no esté encargado de buscar la manera de saciar esas partes. Dios está interesado en saciar las partes,
y él trabaja. Lo tremendo es que cuando Adán estaba dormido, él estaba trabajando, porque a veces le ayudamos más a Dios cuando no le estorbamos. A veces, hermano, en nuestra vida, me dijo una persona que llegó conmigo, mire, le presento a mi estorbante. Y yo, ¿qué? Sí, este es mi estorbante, el que más me ayuda, el que no me estorba, dice. Y yo dije, qué tremendo que le diga eso, pero estaba bromeando con su estorbante, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que a veces nosotros a veces impedimos que se lleve a cabo el propósito de Dios con nuestro aferramiento a cosas. Y dice que él, hermano, mientras está dormido, Dios está trabajando. Esto quiere decir que cuando tú y yo tenemos un sueño profundo, Dios aprovecha. Y a veces en ese aprovechamiento trae revelación. Y quiero hablarle de los sueños. Porque los sueños, hermano, tienen una función. Esta función de este sueño profundo que cayó fue prepararle una ayuda idónea, pero ya en una formación que, aunque no estaba en su plenitud, se tuvo que estar con Adán acoplando. Por eso, mire, todo es bonito en el inicio porque entra la belleza y el agrado, pero en el diario vivir surgen situaciones. Y cuando algo no va muy bien, acuérdese de eso, Dios nos sigue formando. Y de repente se acuesta ella enojada y Dios trabaja de noche y se levanta contenta su nombre. Y de repente él se encuentra así medio extraño, que parece que un gorila se le atravesó. Y de repente, hermano, se despierta como una blanca palomita, amable, cariñoso, respetuoso. ¿Por qué? Porque Dios trabaja por medio del sueño. Amén. Mire, en Job capítulo 33, vea este pasaje que importante es. Y en el verso número 14, ya Dios desde aquellos años, porque se dice que la época de Job era como contemporáneo, hermano, de los tiempos de Adán. Yo no lo encuentro allá, pero se dice en los eruditos bíblicos que era muy antiguo. Pero bueno, sea de Adán o sea de Abraham, yo lo identifico más con el tiempo de Abraham, pero el caso es que lo que vamos a considerar no es a Job la persona, sino al Dios que habla a través de esta enseñanza que tiene Job. Y dice en el 33:14, ¿está en sus ojos? Amén. Dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. A ver, pregúntale al que está junto a usted, ¿tú te das cuenta cuando Dios habla? Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Quiere decir, hermano, que a veces están fluyendo, así como las señales de las antenas, que están por todos lados y lo único que se necesita es una buena antena para que pueda captar lo que ahí está. Así Dios habla y está a su frecuencia, pero a veces estamos desentonados, desintonizados, y tenemos que entrar en la sintonía con Dios. Y dice aquí, ¿en qué forma? Verso 15, ¿en qué? En un sueño. Y luego dice, en una visión. Hay gente que tiene mucho problema con que tantas visiones y tanto cuento de sueños. Y déjenme decirle, pero aquí dice Job que Dios, esa es la manera como se comunica, porque muchos no lo captan al escuchar su voz. Y como él busca la manera de comunicarse, lo tiene que hacer a veces cuando uno está dormido. Dígale, cuando tengas un sueño, al que está junto a usted, cuando tengas un sueño, pregúntale a Dios si es Él el que te está hablando. Porque Dios habla una vez y otra vez y no se dan cuenta nadie de ello, en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño, ¿qué? Profundo. ¿Cómo le cayó el sueño a Adán? Sueño profundo. Cuando la persona está, pero como dicen, está fulminado, de cansado, ahí Dios le va a hablar. No es importante que usted se la pase toda la noche despierto. Gloria a Dios que usted lo haga buscando a Dios. Jesús lo hacía. Pero dice que Él también habla cuando estamos dormidos y cuando
sueño ha caído profundo. Dice, cuando cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella la instrucción. Entonces, cuando estás teniendo sueños de Dios, Él pone un sello y dice, lo que prometí lo va a cumplir. Está sellado, nadie lo puede cambiar. Porque déjeme decirle que los reyes de la antigüedad les dan un anillo. A José le dieron un anillo en la autoridad que agarró, y donde él ponía el sello, así se hacía conforme él decía. Pues Dios, en medio de los sueños, trae un sello, y de repente se lo pone a alguien en la noche, y dice, ese que está sellado. ¿Se acuerda de aquellos ángeles que les dijo el Señor, paren los vientos, hasta que sellen a todos aquellos? ¿Por qué? Porque viene el destructor y no lo va a poder tocar. Pues Dios tiene un sello que usa en las noches, no cuando estás orando, cuando estás bien dormido y bien roncando. Esas veces que hasta las ventanas se hacen las cortinas y no está temblando, está roncando. Me acuerdo que una de mis hijas, cuando estaba chiquita, llegaba asustada porque decía que soñaba como que la perseguía un monstruo, y era yo que estaba roncando. Está cansadísimo, está roncando así, pero parecía oso, ¿verdad? Ya se le figuró al oso que venía atrás de ella. Pero cuando estaba chiquita, pues, ¿verdad? Pero fíjese una cosa, que en medio de los sueños Dios ha metido promesas, ha metido instrucción, y una instrucción, cuando Dios la da, se le obedece y se cumple. ¿Por qué? Porque Él es el soberano Dios. Él dice, a este dormido le voy a dar órdenes, porque si lo agarro despierto, no hace caso, y dormido se lo pone hasta los tuétanos, le queda hasta en el subconsciente, hermano. De repente sale con actitudes bien suaves. ¿Por qué? Porque está como hipnotizado, ¿no? No, Dios no hipnotiza a nadie, es solamente una expresión. Pero quiero hablarle de cómo Dios, hermano, siempre ha escogido esta forma para hablar en todas las generaciones. Por ejemplo, un día agarró un hombre que se llamó Abraham, y está en Génesis 15:12. Hay gente que no cree en los sueños. ¿Por qué? Porque han tenido puros del diablo. Pues está bien que no crean esos, y está bien que no crean tampoco cuando sanaron mucho. No les hay problema que no crean en esos sueños. Pero cuando Dios habla, aunque no crean en ellos, trae instrucción y queda sellado y se va a cumplir. De repente, hermano, van a suceder cosas como las que le fueron mostradas. Y viera a mí cómo me ha pesado. Yo le tengo que confesar algo, pero cometí un pecado grave. Dios me dio una revelación para que le hablara a alguien de algo que estaba haciendo, donde mis ojos no vieron despierto. Pero los ojos que se me abrieron mientras estaba dormido, me mostró la gravedad de la situación. Pero al considerar a la persona y verle su persona, sus actitudes, me fui con demasiado tacto que no le comuniqué el mensaje. Hasta que llegó el momento en que lo que me mostraron lo pude descubrir. Y a llegar y decir, Dios me había mostrado esto, suena así como sin tanta validez, a como si se lo dices a alguien antes que le acontezca, para que sepa que Dios está al pendiente de todo lo que pasa. Ya le pedí perdón a Dios, pero le prometí que cuando me muestre algo no voy a tardar tanto para anunciarlo, aunque le vea la cara, que le vea la cara a la persona que se lo tengo que decir. Tengo que hacerlo porque Dios tiene una instrucción. Pues mire, vamos entonces a esto, Génesis 15:12, y dice, y sucedió que a la puerta del sol, ¿qué pasó? Entonces quiere decir, hermano, que hasta de día le puede caer un sueño profundo a alguien, no nomás en la noche. Y le llegó a Abraham, y dice que cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Ay, hermano, yo creía que cuando cae un terror de la oscuridad es el diablo, y aquí dice que fue Dios. Mire, y Dios dijo a Abraham, no dice ahí que el diablo le dijo en el terror de la noche.
¿Por qué dirá aquí, hermano, que en la gran oscuridad, el terror que cae en la gran oscuridad? Es que muchas veces, hermano, uno piensa que solamente el terror puede venir del diablo o de una pesadilla. Esta no fue una pesadilla, esta fue una imponencia de autoridad de Dios, que a Abraham, hermano, le cayó un terror. Porque a veces la palabra, hermano, nos sacude. A veces la instrucción llega y la presencia de Dios tan imponente que causa temor. Aquí dice terror. El terror es algo más fuerte que el temor. Pero dice, y Abraham le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Sabe qué le está diciendo? Van a trabajar duramente. Van a tener, hermano, una clase de esclavitud. Cualquiera pudiera decir eso, no viene de Dios. Si de Dios viene la libertad, la abundancia, la sanidad, la alegría, el gozo, la paz. Pero aquí le estaban diciendo: mira, nomás por 400 años van a caer en cautiverio. Yo no veo que Abraham haya dicho gloria a Dios. Porque hay unos que, hermanos, dan gloria a Dios hasta cuando dicen: y el diablo se me apareció, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? El Señor le reprenda, hermano, al enemigo que se aparece. Tenemos que ser bien sabios cuando decimos gloria a Dios y cuando no tenemos que decir gloria a Dios, sino de: ay, Dios mío, líbrame. Pero ahí dice que le dijeron que 400 años. Dice: mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirás, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Pero primero le anunció que venían escaseces. Oiga, el sueño que tuvo José no fue así, fue al revés. Le dijeron que vivió unas vacas gordas y que iba a venir mucha abundancia. Pero de tanta abundancia que iban a llegar, ellos iban a poder ser sabios para administrar la abundancia. Cuando usted reciba abundancia, no sea despilfarrado. Hay que ser sabios porque también es de sabios ahorrar. Amén. Porque después van a llegar las vacas flacas, que dicen que eran tan flacas que hicieron que se olvidaran de las vacas gordas. Pero aquí fue al revés. Aquí primero les llegó la escasez y les llegó la esclavitud. Y les llegó el trabajo pesado. ¿Cuántos de aquí han trabajado pesadamente? Honestamente. También hay buenas noticias. No todo es trabajar duro. También va a llegar el tiempo de las riquezas. Aquí está escrito, por un sello de Dios. Esto no son enseñanzas del hermano Eduardo. Génesis 15:14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Quiere decir, hermano, que estamos bajo un servicio que está impuesto por un gobierno, una autoridad establecida por Dios. Y mientras ese sistema esté, a veces vamos a trabajar mucho y no rendir tanto lo económico, pero eso no quiere decir que se desperdició nada. Esto quiere decir que después saldrán de allí, pero dice, con grandes riquezas. Entonces, mire, mucha gente anuncia las riquezas, pero no le dicen a uno que a veces también tiene que pasar uno por cierta esclavitud. Ahora a nosotros nos conviene ser esclavos de Cristo. Porque si usted siembra en Cristo y usted trabaja para Cristo, aunque no le paguen ahorita, va a estar usted bien enriquecido delante de los ojos de Dios. No con el dinero donde la polilla y el orín corroen, sino con las bendiciones que no se echan a perder, sino que permanecen para la vida eterna. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de sudar. Por eso usted, cuando esté sirviendo, no diga usted: uy, me ponen de ujier y ni siquiera me pagan. Porque cuando llega el tiempo del pago de Dios, va a decir: ¿quién es este millonario que viene aquí a entrar? ¿Era el ujier de Durán? ¡Ah, su nombre! Ahí se va a decir: ¡a su nombre! Valió la pena haber estado todos los servicios y no dejarle mi privilegio a nadie. Va con copia para el que lo deja. Yo, como hago correos electrónicos, hay un renglón ahí que dice: con copia para quien vea. Y entonces, CC, ¿verdad? Con copia. Y ahí le pongo a todos los que quiero que se enteren de lo que le estoy hablando al proveedor, para que no salga con que él me dijo que yo le dije, sino con testigos. Pues déjenme decirle, yo aquí tengo que mandar mensajes con copia a su nombre, una por cada uno. ¡Ah, su nombre! Gloria, gloria, gloria. Bueno,
Entonces, gracias Señor, para ti sea la gloria. Dice, tú irás a tus padres en paz. Quiere decir, hermano, que a final de cuentas, los que se mueren en Cristo se mueren con mucha paz. Ah, qué terrible. Yo me acuerdo una vez una vecina en Tijuana que estaba dando unos alaridos bien terribles. Y ¿qué le está pasando? Algo de metiche. Y le decía, ¿por qué, Dios mío, te llevaste a mi madre? Gritando pero desesperada, porque veía a la mamá que cuando se murió estaba espantadísima. No se fue en paz. Pero los que se van en paz con Dios, esos no llora a su familia, esos hacen fiesta, porque se fue a reunir con el Rey. En un abrir y cerrar de ojos para esa persona, cuando los abra en la fiesta de las bodas del Cordero. Hasta esa garantía Dios da, que a la hora de salir de esta vida nos vamos a ir a dormir en paz. Irse a dormir depresivamente no es nada bonito. No que despertar por esconder la cabeza a los problemas, eso no es nada bonito. Eso no es de Dios. Irse a dormir contento, sabiendo que va usted a levantarse sin dolor de cabeza después que tenían una gran jaqueca durante el día, eso sí es alentador. Con la esperanza que todo va a estar bien. Mire, te vas a ir a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, ¿no dice, hermano, que la maldad llega hasta 4 generaciones? Quiere decir que algo habían hecho que les duró 4 generaciones. Pero de ahí, de esa esclavitud en la que estuvieron, ahora iban a salir abundados. Y hasta en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado al cúmulo la iniquidad de los amorreos. Quiere decir que los amorreos habían estado oprimiendo. ¿Y sabe qué es un amorreo? No se me asuste, pero después le explico bien claritamente, pero es lo que tiene que ver con la inmoralidad, con los errores que se cometen en la vida en el ámbito sexual. No es nada extraño, porque ellos venían dice, tu padre era eteo, amorreos, y eteos eran tus descendientes, de donde tú vienes, tus procreadores. No dice que Abraham vivía, hermano, en una tierra donde había idolatría, y de ahí lo sacó el Señor para hacer una nación nueva. Sin embargo, le dice, mira, van a entrar por 4 generaciones. Padre bendito, quiere decir que Dios es un Dios que también hace justicia. Por eso muchas veces en los inicios del Evangelio, a veces nos va como en feria. Dice, es que vienes acarreando maldiciones desde la 4ª generación. Y hay que pedir perdón por el pecado nuestro y el de nuestros padres, de nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, para que podamos salir de la condición de la esclavitud, para poder disfrutar una vida en abundancia. A su nombre. Hasta la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrán llegado a su colmo. Quiere decir que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y cuando el enemigo tiene derechos, dice el Señor, hasta que me colmen. Los enemigos de tanto daño que han hecho en toda tu descendencia, hasta que haya llegado la multitud de pecados hasta el colmo. Nosotros a veces decimos, ya me tienes hasta el colmo, ya me llenaste hasta la coronilla, ya no te aguanto, estoy harto. A veces uno dice así, o alguien dice así, o algunas personas así te he escuchado que hablan así. Pues Dios también tiene eso, que Dios, aunque tiene paciencia, pero muchas veces es paciente y está esperando hasta que se sacie todo eso, y de repente se le acabó el poder a los amorreos y llega el poder de Dios en las promesas que ha dado cuando estamos dormidos. ¿Y por qué este sueño, Señor, que me prometiste, que yo voy a estar bien bendecido, no se ha cumplido? Es que hay cosas que se tienen que arreglar, pero prometido está, dado está, solamente búscalo. ¿Y cómo le hago para que eso se apresure? Ve en qué cosas los amorreos han tenido derechos, porque hasta que me colmen los amorreos se va a terminar esa etapa y viene la otra. ¿Y por qué no se cumple todavía? Algún amorreo por ahí está metido robándose la bendición. Te tiene esclavizado, te tiene por ahí seducido, pero lo voy a quitar cuando tú te dispongas a arreglar esto.
4 generaciones. ¿Por qué digo 4 generaciones? Porque está escrito. Y entonces, después que haya cumplido ese tiempo, dice en el verso 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas otra vez. Y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un altar. El Señor hizo un pacto con Abraham en ese altar diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates y los ceneos. Mira, aquí da una lista de puros terribles seres que son los que roban las bendiciones: los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jebus. Mira, hermano, cuántos están ahí impidiendo que la bendición salga la gente de la esclavitud. Ahora Jesús, hermano, dijo que uno se hace esclavo aquello que alguno lo vence. Pero detrás de eso hay multitudes de seres que están involucrados en ese padecimiento. Pero dice el Señor: no te preocupes hasta que me colme la paciencia, porque tienen una función que hacer. Y en esa función lo tiene que llevar a uno a decir: Señor, ya sucede el tiempo, que se cumple el tiempo. Y déjeme decirle, en la generación de Abraham le dijeron: van a salir tus hijos. Y hasta la 4ª generación, después de 400 años. Pero déjeme decirle, tenemos promesas de Dios que vamos a salir de aquí en paz. De esta vida vamos a salir en paz. La cosa es que tenemos que ir reconciliando cosas que están pendientes con Dios. Y en sueños, yo me acuerdo una vez, los primeros sueños que a una persona le empiezan a llegar cuando se convierte a Cristo, cuando el Espíritu Santo le está hablando, los primeros sueños tienen que ver con su descendencia. Porque está en la condición de vida que cada uno tenemos. Yo me acuerdo que yo tuve un sueño donde yo veía a mi papá. Y mi papá ya había fallecido años atrás. Ella tenía, hermano, como unos 5 años que había fallecido y yo lo soñé. Y en ese sueño veía que yo me acercaba con él y empezaba a orar por él. Y lo empecé a ministrar hasta que cayó manifestado. Y yo dije: esto no puede ser Dios, porque yo no puedo ministrar a los muertos. No, lo que pasa es que tenía herencias ancestrales, de las que tenía yo que reprender, de las que tenía yo que zafarme, de las que me tenían en esclavitud, de las que tenía que salir libre. Entonces la administración que le estaba dando él es la herencia conmigo. Ay, hermano, gloria a Dios por la revelación de los sueños, porque le dan orientación de cómo hacer para salir de toda esta esclavitud, de todo aquello que nos hace estar cautivos. Y es desde 4 generaciones, no solamente de papá. Lo más seguido es que del abuelo y del bisabuelo, hasta el tatarabuelo. Pero lo importante es que cada uno vayamos con Dios buscando nuestra libertad, porque garantizado está que si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente, no de apariencia. Verdaderamente se hace uno libre cuando uno las cosas, por medio de la ayuda de Dios, cambian. Porque sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, mire, le dijo: todos estos seres están involucrados en tus padecimientos, pero ya les llegó el tiempo de su cumplimiento. Todos los derechos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qué tremendo, hermano. 10 diferentes tipos de administraciones espirituales contrarias a lo que Dios tiene establecido para los suyos. ¿No acaso el Señor dejó 10 mandamientos? ¿Por algo los dejó? Como que eso le daba derechos, hermano. Cuando uno transgrede un mandamiento, no es nada más que pequé. Y ay, es que soy pecador, soy pecadora. No. Es que cada vez que se comete esa falta, alguno de estos tiene derecho a acercarse para estarle arruinando la vida a uno. El pecado lo que causa es que vengan espíritus que roban la paz, el descanso, las fuerzas, las energías. Por eso a veces anda uno, hermano, como que necesita una grúa para levantarse hasta de la cama, drenado de energía.
¿Por qué? Pues algún jebuseo, o algún calmoneo, o uno de esos feos, que le quitan a uno el gozo. De repente se levanta uno así, mire, violento, que una morra le salió al encuentro en la noche y se levanta tirando patas. Un día Martín me dijo: oye, ¿por qué me pegas? Yo dormido la pateé. ¿Te acuerdas que me pateaste? Estaba dormido, le dije. Despierto, ni un pelo. Ay, es que yo estaba soñando, hermano, que estaba peleando con alguien, y como yo en el mundo era karateca, ¡pum!, le aventé una patada. Dije: lo tengo que tumbar de una. Ya me la vas contando ella. Santo, perdóname, no, estaba dormido. ¿Qué traes conmigo? No, para nada, estoy feliz contigo. Pues, estaba peleando mi batalla. Y no era ella, ¿verdad? Pero pues era lo que estaba más cerca, si le cayó encima. A veces hacía rezamos con el más cerquitas. Ni la hizo, ni la debe, ni la teme, y le toca el guamazo. ¿A cuántos habrá descontado usted despierto ya? ¿Cuántos tuvieron que pagar por su lucha espiritual? Que ni cuenta se dio con quién le atizó, pero que por ahí salió un regañado, que ni la debía ni la temía, solo por un sueño que tuvo. Peor si el sueño es contrario. Peor si en el sueño arriesga su reputación, o su carácter, o lo que más le duele. Y se levanta uno, hermano, del sueño. Por eso, mire, tiene que caer un sueño profundo para que Dios nos hable, donde uno puede descansar, donde no sea solamente, porque dicen que el sueño tiene diferentes niveles de profundidad, pero cuando dice ahí que cayó un sueño profundo, quiere decir que llegó hasta donde otra rayita más y se queda muerto. Porque en el sueño se baja todo, hermano, hasta el ritmo cardíaco se debe de bajar. Para ello se levanta uno con alta presión de la sangre. Entonces no durmió ni el primer sueño, se quedó en la pura superficie del sueño. Y ahí en la pura superficie, ahí están, hermano, muchos padecimientos, pero en el sueño profundo está Dios. Y Abraham le llegó y le empezó a dar promesas y le dijo: mira, después de 4 generaciones van a salir. ¿Por qué tenían que esperar 4 generaciones? Porque cosas tenían que cambiar. Hábitos, actitudes, situaciones, costumbres tienen que cambiar. La única manera que uno pueda apreciar más a Dios es cuando tiene el chamuco encaramado encima. Ay, ahora sí voy a ir a la iglesia. Sí, pues ya se le encaramó el muerto. Porque si no, hermano, uno como bueno, fuera que fuéramos como el burrito que montó Jesús, que caminó como caballo de rey. Si no, puro jaripeo, hermano. Hay gente que jaripea todavía y no somos caballos, pero hay una naturaleza humana que a veces jaripea mucho. ¿Y ahora por qué relinchas tanto? Hasta patadas tira. Pues que estaba soñando, le dije a Martín. Pero ya se me quitó, ya me lo están quitando. Entonces, ¿sabe una cosa? En los sueños Dios nos ayuda. En los sueños Dios promete cosas y en los sueños Dios trabaja. Pero a veces no sucede tan rápidamente. Hay revelaciones que llegan de la vida cotidiana, pero hay revelaciones con propósitos en Dios de lo que va a hacer en tu vida y en la mía. Por ejemplo, José soñó que venía el sol, la luna y 11 estrellas a postrarse delante de él, pero no pasó hasta que ya estaba reinando en Egipto. Hasta que habían pasado los años, hasta que ya tenía como 40 años de edad. Y recibió el sueño como a los 16 años. ¿Qué vas a decir? Que tu madre y yo y tus hermanos vamos a postrar delante. Pues, ¿qué te crees? Era de los más pequeños. Pero como Dios había escogido que así iba a ser, así se cumplió. Se tomó sus añitos, pero se cumplió. Dios ha dado promesas en sueños, se van a cumplir. ¿Qué Dios ha dicho acerca de tu vida? Que vas a ser alguien jovencita, que Dios te dijo que vas a ser esposa de un pastor. Déjame decirte, es para largo tiempo. Porque un pastor no se forma en 3 días. Se toma toda una vida.
para que sea uno pastor. Yo sé desde cuándo soy cristiano, desde el 80, hermano. Y del 80 para acá, santo su nombre. Y mire, y de pastor todavía ni siquiera he llenado el saco. Pero por ahí nos van llevando. Pero como todavía no llego a los 80, entonces a los 40 le hicieron pastor, ¿verdad? Hasta los 80 ya lo pusieron en otro nivel. Pero ¿sabe una cosa? El trabajo de un ministro se toma tiempo. Y el trabajo de una oveja que pueda llegar al matadero sin que abra la boca se toma tiempo. Porque cuando no sabe uno cerrar la boca, de todo uno se queja. ¿Cuántos quejumbrones hay aquí? Nomás yo. Ay, Padre. Yo no sé para qué. Bueno, ¿para qué le digo? ¿Para qué voy a sacar las cosas del alma? Mejor las del espíritu. Gloria a su nombre. Ay, qué tremendo, hermano. Pero si a usted le han dado una promesa que va a tener hijos y mi esposo tiene todavía, no se va a adelantar. Espérese, cásese, pero toma su tiempo. ¿Cuál sería la edad buena para un hombre que se case? Estados Unidos dice que a los 18. Pero allá en Suiza dicen que a los 15. En cuanto ya es hombre que puede eyacular, ya está listo para casarse. ¿Cómo va a ser así eso? Eso es una locura. Eso no puede ser así. ¿Y cuál es la edad de una mujer, hermano? ¿Cuál es la edad de una mujer? Hasta que sepa lavar y planchar. Así dijeron allá en un pueblo. Esta ya sabe planchar, por $80 se la lleva. Pues ¿qué es lavadora o qué? No, esta ya está a nivel tintorería. Así las venden a las jovencitas. Le pagan mejor las que limpian bien. Pagan por ellas. Eso no es así con Dios. Aquí es cuando la mujer sepa que pudo honrar a sus padres. Entonces está preparada para ir a honrar a su marido. Y el marido, ¿qué hora se va a estar capacitado para casar? Cuando aprenda a amar a su mamá, va a poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ay, los principios más sólidos que van a hacer que todas las cosas salgan bien. Cuando el varón sepa que tiene que proveer para su casa. Cuando la mujer sepa que no va a estar así nomás como Cleopatra. ¿Sabe qué es Cleopatra? Una que está en un sillón así bien estilacho. No. Cuando sepa que tiene que tener su casa digna de un hogar honroso. Qué tremendo, hermano. Yo creí que cuando tuviera bigote ya me podía casar. No, si no se trata de hacer comerciales, se trata de la vida real. Cuando cada quien pueda aprender a tener esta clase de principios, no es de edades. Porque yo he conocido gente bien joven y bien responsable, pero he conocido gente bien grande y bien irresponsable. Entonces esto no es cuestión solamente de edades, porque entonces ¿por qué no le trajo inmediatamente en cuanto le hizo la cirugía? Aquí está la mujer, si no dice que se la formó. Y la formación, ay hermano, cuando uno pone una aplicación para trabajo, su formación. ¿Formación de qué? ¿En la cola? No está formada en la cola, no. De su formación educativa, hasta dónde usted estudió. Uy, pues no fui ni al kinder. Santo su nombre, ¿verdad? Va a querer andar aprendiendo ABC, en el trabajo, ¿no? Tiene que ya tener los principios de lo que es para desenvolverse en la vida. Ya tener que haber tenido por ahí sus estudios. A los que más bien estudian, mejor les va en cuanto a pago de su salario. Gloria a Dios. Que se desarrollen sus hijos. Diga, hoy voy a desatar a mis hijos para que se escollen en lo profesional, no se queden así como yo. Porque algunos hijos dicen, ay, si tú ni fuiste a la escuela, ¿quieres que yo sí vaya? Pues claro,
Si no, ahí anda uno padeciendo lo mismo y queremos que vayan de gloria en gloria, para que descollen, para que mejoren, para que se desenvuelvan y para que el día que hagan un hogar, no vaya a andar el joven todavía queriendo ir a jugar a las canicas en vez de ir a trabajar para su casa. ¿Cómo uno se va a casar siendo niño? ¿Se acuerda que en Israel había niños de gobernantes? ¿Qué serían los deseos del rey? Que me traigan todo un cargamento de canicas. Santo Señor, ¿para qué lo quiere? Para que nunca se me acaben. No, eso no sirve para nada. Oh, ¿cómo que no? Si ahí me la paso bien suave. Para eso no son nuestras posiciones. ¿Y para qué quieres tener tantos hijos? ¿Para hacer un equipo de fútbol? Eso. No, si los vas a tener que mantener a todos y cuando los tienes que llevar a que le pongan vacunas, ¿cuánto te va a costar? Oh, y entonces los hijos se tienen que vacunar. ¿Contra qué? No contra la rabia, contra la poliomielitis, contra tuberculosis, contra un montón de cosas que les hacen a los niños. Cuando dicen, estoy embarazada, gloria a Dios, vamos a tener otro bebé, gloria a su nombre. Y cuando empieza que tiene que ir a las vacunas, ay Dios mío, ¿en dónde me metí? Todo tiene un desarrollo, pero sabes una cosa, cuando Dios promete algo, lo va a hacer a su debido tiempo, en los tiempos de Dios. Entonces en los sueños hay comisiones, hay instrucciones, hay aprendizajes, hay todo esto, y nosotros tenemos que aprender a ir al ritmo de Dios y no adelantarnos. ¿Qué sucedía cuando la nube, hermanos, se detenía en el desierto y con aquellos que se iban de paso? Cómo hay gente que se sale de la nube. Aquí ha venido gente que a mí me dice, hermano, ya Dios me dijo que aquí me voy a quedar, y de repente la nube, hermano, avanzó y se quedaron atorados. Tenemos que ir al nivel que va en la nube, porque cuando uno se sale de eso, ¿qué había en el desierto? Serpientes y escorpiones, y los mordían, y Dios traía, hermano, la medicina para que se sanaran. Pero que había necesidad de que los mordieran las serpientes y permanecían bajo la nube. Estaban seguros ahí, pero tenían que llevar una trayectoria que la tuvieron que aprender durante el tiempo que salieron de Egipto. Oiga, yo dije, ya salieron bendecidos, ya salieron victoriosos, pero ahora les tocaba atravesar el desierto y ahí se la pasaron otros 40 años. Santo su nombre, ¿por qué tenemos que ir con etapas tan largas? Primero 100 años, otros 400 años y ahora 40 años más. ¿Cuánto tiempo se va a tomar en nuestra vida para que nos podamos nosotros desenvolver? Y dice el Señor, les tengo que poner un aliciente en la vida y les voy a enseñar la instrucción en medio del sueño profundo. Así que cuando tenga un sueño con promesas de Dios, sepa que Dios las quiere cumplir. Pero usted y yo tenemos que tener la paciencia y preguntarle a Dios por el propósito, ¿cuándo serán estas cosas? Oiga, Jacob tuvo un sueño profundo. Aquí lo traigo, pues se lo voy a decir nomás así. Traía un sueño profundo. Y cuando él se acostó a dormir en una piedra, porque el que tiene muchos sueños hasta en el suelo se duerme, una piedra de cabecera, y soñó una escalera, y ángeles subían y bajaban, y arriba estaba Dios, y en el sueño Dios le habló. Dios habla a través de sueños profundos. Y le dijo, mira, este lugar que has escogido para dormir, esta escalera es una puerta del cielo. Aquí es donde tuviste experiencias conmigo, que aquí me viste, Jesús dijo, eso es la puerta. Y lo que aquí va a hacer es que va a haber comunicación. Y van a bajar ángeles y van a venir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Está bien dormido, Señor, porque háblale y dile que aquí voy a hacer una casa. ¿Y cómo se llamó el lugar? Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Una cosa que tenía que saber Jacob y su descendencia es que donde se abre la puerta es casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia y es puerta del cielo. Y dice que le llegó un terror a él
de saber que ahí era un lugar muy imponente porque estaba el Señor arriba de la escalera hablando con él. En la iglesia Dios habla y utiliza ángeles que traen mensajes y vienen y ven cómo está la iglesia y van y le reportan a Dios toditititito. Y dice el Señor, les voy a hablar. Si los agarro despiertos, se me duermen, mejor cuando están dormidos. Por eso si se duermen, pues ya no hay problema. Le va a caer el sueño profundo, pero le van a tener que abrir el oído para que entienda qué es lo que Dios está hablando. Y le va a decir, tienes que aprender cómo conducirte en la casa de Dios. Está escrito. ¿Cómo nos conducimos en la casa de Dios? ¿Cómo nos comportamos ante la presencia de Dios? Con mucha compostura, con mucho respeto, con oídos para oír. ¿Cómo cae mal que un maestro le hable a sus alumnos y ni lo pelen, ni lo volteen a ver? Y el maestro desbaratándose, poniendo en el pizarrón la lección, y aquellos por allá, no tocando el violín, limándose las uñas. ¡Ay, padre! Y los varones, ¡ay, Dios mío! Echándole ojo a las compañeras de la escuela. Y el maestro desbaratándose. ¿Y cómo les cae mal a los maestros que les hablan y lo tiran a Lucas? Todo eso también en la iglesia Dios lo ve. Y llega y se fija y dice un ángel, con permiso, porque esto lo tengo que llevar delante del rey. Y se lo presenta a Dios, y cuando llega ese informe dice, y eso es cuando empieza la predicación. Y cuando se acaba, pide oración para ser sanado y que le salga bien los exámenes. Dice el Señor, no, déjale que lo repruebe. No le vamos a ayudar con revelación. ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo, se duerme y se distrae y juega y se vuela. Pero cuando es el tiempo de la respuesta, yo también me voy a voltear para otro lado. No dice la Escritura, y van a multiplicar sus súplicas y van a llorar y me voy a reír. Un Dios que se ríe de algo que le pase a alguien. Sí, porque cuando yo les hablaba no me hacían caso. Santo su nombre. Eso le pasó a Jacob. Le dijo, mira, tienes que saber que aquí es casa de Dios y que aquí hay ángeles y que los ángeles me dan los informes. Yo a veces voy y le digo, Señor, mira lo que está pasando. Solo que tú hagas algo. Si Jehová no edifica la casa, van trabajando los edificadores. A menos que tú les hables, a menos que tú les redarguyas, a menos que tú les instruyas, a menos que tú les reveles, a menos que tú les hagas caer un sueño profundo. ¿Para qué? Para que les selles. Soy yo el que te está hablando, no el pastor. Santo su nombre. Pero un sueño más. Dios le habló y le mandó un ángel a José, pero no el de Egipto, el padre de Jesús. Y le dijo, mira, te voy a dar una advertencia. No entres a Galilea, porque hay alguien que quiere hacerte daño. Entonces Dios da advertencias en sueños. En un sueño quizás Dios te está diciendo, peligro, así como el carro da. Cuando no le echamos gasolina, ¡pim!, se prende. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque va uno acá paseándose con $10 toda la semana. Y el carro dice, no, yo no corro toda la semana, a mí me pagas bien, no funciona. Y le tienes que dar su gasolina. De repente suelta así un ¡pim!, y se prende una lucecita. Low fuel. A gasolina baja. O le echas gasolina o ya no te llevo. Hablan los carros con un sistema de señales. Déjeme decirle una cosa. Dios avienta señales, advertencias, peligro. El sabio ve venir el mal y se aparta. El sabio ve el medidor de la gasolina y se va la gasolinera. Porque hay algunos hermanos que les encanta andar con el puro olor de la gasolina. Le va y le destapa a la hora de echarle la gasolina y hasta el carro le hace.
que ya ni gasolina tenía, no me estaba succionando lo que ya no había en el ambiente. Y a veces así es la gente, hasta que ya la cosa está pero bien grave. Yo le digo a mi familia, a mis hijas, los que tienen carro, no se queden sin gasolina, porque el residuo que se deja en el tanque de la gasolina es una basurita que si se mete en los inyectores va a ser un gastote. No, ya no van a ser $20 de gasolina, va a ser un gastote. Y sabe usted una cosa, Dios muchas veces por medio de la advertencia espera evitarnos consecuencias. Y cuando Dios manda un sueño y es una alerta y es un peligro, hay que ser sabios y hay que poner oídos para oír, porque quizás podemos evitar una consecuencia terrible. Amén. A veces la gente sueña, ay, soñé que había un tsunami. ¿Qué significa eso? Vamos a reprender en el mar. No, que a veces están llegando unas fuerzas y lo van a arrastrar a uno si uno no se pone abusado. Tiene uno que ser sabio. Jesús calmó la tempestad. Hay que hacer algo. Al menos orar, al menos ser sabios, al menos ver en qué camino estamos, para dónde nos quieren arrastrar. Porque Dios sella por medio de la instrucción en el sueño profundo y advierte y anuncia. Y dice en Mateo 2:22, solamente ese verso, y ya me callo. Pero cuando oyó que Arquelao, amén, cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de sus padres, Herodes tuvo miedo de ir allá. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en el lugar de su padre Herodes, tuvo José miedo de ir allá, y advertido por Dios, ¿en qué? En sueño. Mire, es mejor poner atención cuando Dios advierte algo. A veces los sueños no son profecías, son advertencias. De repente uno se sueña que algo le duele. Vea qué está comiendo. Si es una persona que hace muchos disgustos, bájele al disgusto, porque por disgustos la gente le pueden llegar dolores. Una hermana hace muchos años, usted ni la conoce aquí, una hermana estaba, hermano, haciendo corajes con la familia, con el hijo y con el esposo y con la hermana y con todos hacía. De repente en una película que estaba viendo, ay, y empezó un dolor, piedras en la vesícula, a cirugía. Cuando uno tiene problemas, el Señor a veces le está diciendo advertencias. Deja la ira, te pone el enojo. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dures tanto tiempo enojado. Arréglate, perdona, suelta, ya déjalo en paz, ya no le muevas. Si tú, mujer, estás viendo que tu esposo tiene cascarrabias, ya no le estés picando la cresta. Ahora, si tú ves que tu mujer, hermano, se preocupa de más, ya no la preocupes más. Dígale, ¿en qué te puedo ayudar? Porque esta carga de los dos, no nada más tuya. Es que mira, el alterón de plato casi llega al techo. Y nadie lava un plato. Y luego, ¿para qué clase de inútil crees que tienes de esposo? Aquí te va a ayudar. No te preocupes, yo te lavo los platos. Va a decir la mujer, no, mejor yo los lavo porque los dejas todos graciosos. Bueno, yo me dispuse, si no me dejan. ¿A su nombre? Pero si te salen los platos así como el anuncio de Ariel, rechinando de limpios, pues disponte y ayúdale. No le dejes toda la carga sola, porque es de los dos. ¿A poco la mujer con su propia comida hizo salterón de platos? Es el de todos. Entonces, mire, advertido por Dios en sueños, uno puede evitarse muchos problemas. Hay gente que dice, ay, hermanos, que soñé que mi mujer me dejaba. Pues ámala. No la amenaces, no le digas, te voy a pegar. Porque a la mujer no se la dieron porque le pegue, sino porque la ame. A la mujer hay que ponerle atención. Sí, mi vida, ¿qué se te ofrece? Ay, aunque usted diga por dentro, ya va a empezar. Pero aguante y sopórtela. Y quizás lo único que quiere es que le diga,
¿Cómo es la mujer que me haces feliz? ¿De veras? Ay, yo le dije, ya no me querías. No, sí, yo soy feliz contigo. Ah, ya se acabaron las quejas. Ya se acabaron los problemas. Lo único que necesitas es cariño, atención, tiempo. Oídos que le escuchen, aunque le cuente lo que usted no quiere oír. Porque a las mujeres les encanta, hermano. Ellas son buenas para hablar. No son chismosas, son buenas para hablar. Es que Dios las tiene con ese don para que prediquen. Mire, la samaritana se evangelizó toda Samaria. Buena para hablar. Fue y les habló de Cristo a todos. Porque si le digo, son chismosas, ay hermano, ¿y a poco a usted no le gusta el chisme? No, también son chismosos, ¿verdad? Nos metemos donde no nos concierne, hermano. Pero aquí sí nos concierne esto. Dios avisa a través de sueños. ¿No le gustaría que Dios le hable? Ay, pero que si le advierte cosas. Pues gloria a Dios. Para evitar los problemas, para llevar una vida más pacífica y para que podamos salir de esta vida enriquecidos, pero no con dinero de billetes verdes, sino que podamos, ni tampoco euros ni bitcoins, sino que podamos salir enriquecidos con las riquezas de Dios. Un carácter bien formado, una mentalidad renovada, una manera de tratar a la gente con respeto. Y entonces van a decir, hermano, usted pareciera ser que no tuviera muchas riquezas, pero está bien enriquecido. Pablo dijo, como no teniendo mucho, pero enriqueciendo a muchos. ¿Con qué? Con la enseñanza, con las actitudes, con el testimonio. Entonces Dios, hermano, es el que hace caer el sueño profundo para abrirnos el oído y para que tengamos oídos para... Póngale atención a sus sueños. Cuando tenga un sueño que le impacte, yo le voy a recomendar, tome nota, apúntelo por ahí. Yo en mi computadora guardo ahí mensajes y yo digo, o promesas proféticas, y las pongo ahí, en tal fecha me dijeron que esto iba a pasar, y estoy atento, y vengo a un servicio y debo ver cómo está corriendo el agua, pero ¿sabe cómo a veces me llegan las promesas? Una me ponen en arriba y otra me ponen bien abajo, y parece que ando en la montaña rusa. De repente bien motivado, de repente bien desinflado. Pero luego voy a la Biblia y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo que de repente arriba, de repente abajo? Y me encuentro con el pasaje ahí que dice, ¿no te dije que te voy a llevar por una tierra de montes y de valles? Entonces en unas cosas me tiene que motivar y en otras me tiene que desinflar. Entonces no está mal la profecía, estoy yo, el problema, que de repente necesito una exhortada. Y de repente estoy tan abajo que necesito una levantada. Y Dios lo hace a través de sueños y de mensajes que Él da. Ya le paramos con los sueños. Ahora se va a ir a dormir profundamente. Y vamos a descansar en Dios.